vamos a charlar con Graciela Ocaña. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, actualmente legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue directora ejecutiva del PAMI, así que nos viene bien para charlar con ella en este momento. Ministra de Salud de la Nación, y en el año 2017 publicó el libro Contra la Corrupción. Ocaña va a ser candidata a senadora en las elecciones del domingo 26 de octubre. Y como siempre digo, acá nosotros le abrimos la puerta a todos los candidatos que quieran venir. Lamentablemente ustedes se están preguntando, pero del oficialismo no vienen. Nosotros los invitamos. Si no quieren venir, ya es un problema de ellos. ¿Cómo le va, Graciela? ¿Cómo anda? Primero, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de conversar. Ando muy bien, caminando bastante en la ciudad de Buenos Aires, haciendo lo que siempre hago, que es escuchar, que es algo que me caracteriza, te diría. Me gusta mucho escuchar a la gente porque de ahí sacas ideas, podés conocer bien cuáles son los problemas y tratar de ponerte en la piel del otro, ¿no? Para tratar de encontrar o soluciones legislativas o a veces son casos personales, claro, y poder orientarlos o poder ayudarlos a resolver. Quiero que toquemos todos los temas. Acá la producción me hizo un puntilleo, digamos, de algunas cuestiones que están sucediendo y también de su currículum. Pero una pregunta básica, ¿por qué hace política? Porque creo que la política es lo que transforma las sociedades. Uno puede participar desde muchos lugares, ¿no? Desde una ONG, desde el laburo que hace, pero me parece que la política es la herramienta que transforma las sociedades. Y cuando vos estás en un lugar, a mí me pasó en el PAMI, sí, y tomás una decisión y te llevas adelante una política, impactás en la vida de muchísima gente positivamente. Y creo, para eso, bueno, yo soy politóloga, como bien vos dijiste, y a mí me gusta mucho trabajar en esto. Toda la vida milité en política. Los últimos años tuve un cargo político, pero soy una militante política desde muchísimos años. Hace unos días vino Ricardo López Murphy también, que es candidato, y yo lo llevé al mundo de las redes sociales. Yo creo, y es una crítica a toda la dirigencia política, que la dirigencia política se mueve demasiado por lo que dice Twitter. Cuando Twitter representa, no llega ni al 2% del electorado. Yo le preguntaba a Ricardo López Murphy, ¿le molesta cuando le dicen viejo meado? ¿Le molesta a usted cuando usan esos términos con dirigentes de años, como usted, como él? ¿Usted qué siente? Mira, a mí me molesta, no por lo personal, porque a mí me han dicho tantas cosas que no me voy a horrorizar por eso, pero sí me molesta porque hay una idea en la sociedad que es el viejismo, ¿viste? ¿Cómo sería? A ver. Y que los viejos son descartables, que así como algunos creen que los perros son descartables, otros creen que los viejos son descartables, que no tienen valor, que terminan siendo tratados como niños, ¿viste? A los que hay que cuidarlos, por supuesto, pero no sobreprotegerlos, porque cada uno de ellos ha construido y ha decidido sobre su vida. Y me parece que también hay una sociedad que está en transformación, una sociedad donde hay menos niños. En la Argentina está pasando y en el mundo, digamos. Cuando yo fui la ministra, nacían 700.000 chicos por año. Hoy nacen algo así como 540.000. Están naciendo menos niños, tenemos la suerte de vivir en una sociedad donde los avances científicos nos permiten vivir más, llegar a mejores condiciones, los avances tecnológicos, el trabajo ha variado y vivimos más. Y entonces es una sociedad que está cambiando y hay mucha gente que no la entiende, y el viejismo, esto de no considerar a las personas mayores, parte de los viejos meados. Por eso a mí me molesta. En realidad, mis enemigos son los que no consideran a las personas mayores como una parte importante de la sociedad. Creo igual que la crítica esa del término, ¿no?, entre encomillado de viejos meados, va referido a un sector de jóvenes que apuntan a hombres y mujeres que ya tienen sus largos casi 70, y algunos han pasado de los 70 y pico de años, que todavía siguen en la política y hablan de soluciones. Entonces muchos jóvenes le dicen, bueno, viejo meado, pero vos ¿qué hiciste antes? Creo que va también por ahí, ¿no?
Puede ser, peyorativamente, ¿se entiende? Pero yo creo que no solamente es para la dirigencia política, pues si fuera eso, bueno, sería más tolerable. Más tolerable, te diría. Yo creo que es a una sociedad, ¿no? A gente mayor que con esfuerzo y con trabajo ha construido una vida. Hoy muchos de esos jóvenes, también es cierto, hay una responsabilidad de la dirigencia política, no pueden ver construida su vida. Yo cuando era chico, Presto, sabía que si estudiaba, lograba tener educación, que era una educación pública de calidad en ese momento. Trabajaba, me esforzaba, yo iba a poder conseguir un estándar de vida, un ascenso social, que era posible. Yo vengo de un hogar muy, muy pobre y a mí la educación, el esfuerzo y el trabajo me permitió llegar a lo que soy, que yo me siento muy orgullosa de lo que soy. Y hoy veo los chicos, vos ves los casos de triple crimen, los asesinos, las víctimas, son jóvenes entre 13, 14 años y 30. Y la única forma de inclusión termina siendo el juego, la apuesta, la prostitución y el narcotráfico. Y pero ahí entonces estaba leyendo ayer de uno de los chicos que detuvieron, que dejó su trabajo en blanco para volverse rico con una idea mágica de que la riqueza, yo sabía que no te volvías, o sea, no es que podías comprarte una casa cuando tuvieras 20 años, pero sabías que si trabajabas ibas a poder tener un crédito para tener. Tenías la íntima certeza de que podías progresar. Y hoy esos chicos no tienen eso, ¿me entendés? Entonces, yo entiendo que hay como una cosa de resistencia a la gente mayor, y por ahí tienen también un estándar de vida mejor, ¿no? Sus padres tuvieron un estándar de vida que esos chicos no van a poder tener. Antes de entrar en todo lo que es cuestión política, corrupción, PAMI, etcétera, porque es muy interesante hablar de estos temas que usted ha desmenuzado y ha luchado cuerpo a cuerpo, sobre todo en PAMI y la mafia de los medicamentos, etcétera. Quiero que nos detengamos acá en poner como ejemplo el triple crimen. Que una niña de 16, 15 años se dedica a la prostitución. No, del otro lado, no estoy justificado, estoy diciendo lo que hacía la chica. Se prostituía desde los 12. Y las otras dos chicas también. Que esas chicas no estén estudiando, no se estén esforzando para salir de lugares marginales. Que haya una inmigración ilegal, limítrofe, que entre y salga como quiera del país, que transporten droga. ¿Cuánta es responsabilidad, por ejemplo, de que esas chicas se dediquen a la prostitución? De la familia, y cuánta es de responsabilidad en la política también, de que tengamos inmigración limítrofe ilegal. O sea, es un combo, ¿no? De todo. Es un combo, pero las familias, por supuesto, deberían ser un factor de contención, pero todos sabemos que también la familia que de mi época, donde estaba el papá, la mamá, es distinta, digamos. Ahora hay ¿Por qué se rompió la familia argentina? Bueno, pues creo que fue una evolución de las sociedades. También sociedades que mantenían la fachada de familia a pesar de que no se bancaban, digamos. Y ahora creo que hubo esos cambios y que uno tiene que aceptar. El problema es que el populismo, el kirchnerismo, nos dijo que el Estado estaba presente. Ahora, cuando vos vas a ese barrio, el Estado no estaba presente. La escuela, que debió haber buscado a estas chicas, porque cuando desaparecieron de la escuela, alguien debió tocar la puerta. ¿El kirchnerismo rompió el tejido social? Yo creo que el kirchnerismo, lo único que su política, como no saben, hicieron una mala gestión política, porque hay que decir, tienen buenas ideas, pero después va o la mala gestión o directamente la corrupción, ¿no? Sobre eso monta las buenas ideas. Yo creo que ahí falla el Estado, que no está presente, y cuando el Estado no está presente, lo que vos tenés es esto que estamos... Usted sabe que se le van a enojar del otro lado. Bueno, a mí... dijo que el kirchnerismo tiene buenas ideas. No, por ejemplo, qué sé yo, yo siempre digo, el plan Cunitas era una buena idea. Ahora sobre el plan Cunitas hicieron un negociado. Claro. ¿Me entendés? Porque pagaron 5 veces lo que valía eso. Entonces, el kirchnerismo, podés buscar 20 políticas y vas a encontrar que tienen
sobre eso. Por eso digo que tiene buenas ideas en ese sentido. El tema es que en cada buena acción vieron el beneficio. El Estado está presente, pero en ese barrio no estaba la escuela, no hay cloacas. No hay cloacas, no hay... Yo conozco esa zona, te digo, porque yo soy de La Matanza y vengo, como te dije, de un hogar muy pobre. Y en La Matanza, yo con muchos de los chicos que vivían en ese momento en ese barrio, íbamos a La Salada, que había un campamento que era municipal, que te dan como una beca. Yo tenía una beca para ir al colegio, me lo pagaba la municipalidad como un premio por ser buena alumna, y podía ir a La Salada, y el micro pasaba a buscar a chicos de ese, y yo compartía, eran chicos como yo, ¿me entendés? Iban a la escuela, que tenían sueños, y hoy estoy segura de que un chico, qué sé yo, de San Justo, seguramente va a tener una vida muy distinta a los chicos que hoy están ahí. ¿Por qué? Porque no está esa contención. Ya el municipio no cumple esa función. ¿Nos podemos detener ahí? Sí. Usted dijo que eres de La Matanza. Bien. Nací en La Matanza. Bueno, pero hoy está el caso de el intendente Fernando Espinosa, que está a pasos de un juicio oral por abuso sexual. Un tipo que está vinculado a la prostitución infantil y al narcotráfico. La política falló. Ese tipo está contenido por un sector de la política. Pero por supuesto que falló. No solamente falló la política, fallan los controles, como vos decías, los controles de entrada y salida del país. La droga no llega al conurbano y a la ciudad de Buenos Aires con un plato volador. Llega porque recorre toda la Argentina e ingresa y sale. Entonces, acá la política ha fallado en muchos aspectos. Pero en el tema de que Espinosa siga en el poder. Bueno, eso es una vergüenza. ¿Qué querés que te diga? Espinosa mínimamente tendría que haber pedido licencia hasta que, viste, como o el propio sector político expulsarlo. Pero no tengo dudas, pero ese sector político no es la primera vez que protege a abusadores sexuales. Tiene varios casos. Bueno, la Cámpora era un criadero de degenerados. Exactamente, entonces no me extraña. Pero aparte, lo que a mí me llama la atención es que nadie da la cara, ¿me entendés? Y todos miran para el costado como que no ser responsable. Y yo creo que muchas veces, a pesar de que no puede solucionar las cosas, dar la cara, estar, escuchar, ver qué le pasa al otro, para el otro es importante. ¿Me entendés? Porque es una contención, es un consuelo, es un acompañamiento. Y la política, creo, de los cafés ha perdido esa noción del otro, del ser humano que uno pretende representar, porque para eso está la política. Sí. En el año 2009, usted denunció la mafia de los medicamentos y terminó enfrentada con sectores sindicales y del propio oficialismo, en esa época del kirchnerismo. Si mira ese caso con los estándares de hoy, ¿qué pieza institucional faltó entonces y todavía falta ahora para que esas tramas no vuelvan a repetirse? Mira, yo creo que lo que faltó fue la decisión política de desarmar una estructura mafiosa que existía y que cuando vos, a mí, ¿sabés lo que me vuelve loca? Es que 14 años después o 15 años después, esa misma estructura se vuelve a replicar. Tenemos el tema, por ejemplo, del fentanilo, de medicamentos adulterados. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Si en ese momento yo tuve la decisión política, hice las denuncias, se cambió el sistema porque se colocó la trazabilidad a los medicamentos de alto costo, estamos hablando, incluso al fentanilo, y hoy tenés que no existe más esa trazabilidad. Entonces, en algún momento se volvió para atrás, casualmente en el 2018, cuando García Furfaro ingresa al negocio de los medicamentos, de la producción de medicamentos. Y esto la gente lo paga con vidas, ¿no? Y es más o menos el mismo esquema. Nosotros, ¿qué nos encontramos cuando fue lo de la mafia de los medicamentos? Porque no era algo que sucedió cuando yo llegué a la gestión, eso venía sucediendo por años. ¿Qué hicimos nosotros? Vimos que había cientos de expedientes en donde había una adulteración, 10 frascos con adulteraciones, robos que volvían a aparecer, medicamentos robados que volvían a aparecer adulterados. Y entonces, ¿qué hicimos? Tomamos todos esos expedientes, que eran muchos, le dimos un sentido a eso, porque vimos que siempre estaban los mismos personajes, los que habilitaban eran los mismos, donde se robaba era en el mismo lugar. Entonces era una red
una red mafiosa y por eso lo desarticulamos e hicimos la denuncia. ¿Qué pasaba en la justicia? Cada uno de esos expedientes era una denuncia. Nadie investigaba nada. Entonces lo que varió fue que tuvimos la decisión política de avanzar. Ahora el gobierno está avanzando porque hay 100 muertos. El tema del fentanilo ahora, ¿es responsabilidad de este gobierno o del anterior? Que es algo que se ha discutido mucho. Es de todos. En el 2018 se sacó el control que el fentanilo tenía. Entonces habría que preguntar por qué. ¿Por qué en ese momento, a pedido de laboratorios, se quitó la trazabilidad del fentanilo? Primera cuestión. Y después pasa lo mismo. Vos cuando vas, ¿cuántos expedientes de denuncias de HBL Pharma hay en el ADMAT? Y hay como 200. Pero eran todos individuales, ¿me entendés? Entonces, y todos sabían lo que estaba pasando, porque un director del Instituto de Medicamentos no puede ignorar eso, un jefe del área no puede ignorar que había tantos expedientes. Entonces no había la voluntad política de llevarlo adelante. Creo que hubo una protección y esto siguió en este gobierno. Vicio, que está a cargo del ADMAT, justo, qué apellido. Es una funcionaria, ¿viste? Como decía la Nata, ¿no? Que hacían un casting de apellidos, sí. Vicio es parte de ese esquema. Entonces ahora, claro, Vicio no puede descubrir nada porque ella fue parte de todo eso. Nos enteramos que ahora fue y declaró que se había olvidado de contarle al juez. ¿Cuántos masistas y cuántos kirchneristas hay en este gobierno? Es impresionante. Y en sectores claves. Y no han sacado nada. Y yo digo, el ministro Lugones, aparte de llorar, que obviamente, porque es desgarrador que 120 y pico de personas hayan fallecido por una contaminación. Sí. No hay antecedentes en el mundo. Yo estuve buscando y no he visto ningún antecedente de tal magnitud. Esto es histórico. Es histórico en el mundo. Entonces, que no tome la decisión de intervenir el ANMAT. Yo te digo, desde el minuto 1 lo que hubiera hecho es intervenir, separar. Él lo que está haciendo es moviendo a la gente, pero es la misma gente que participó y fue parte. Ahora, yo me preguntaba, cuando se conoció lo de HBL Pharma, ¿cuántos pseudoempresarios, ¿no?, de salud, estos delincuentes comunes, hay en el mercado? Entonces, ahora nos enteramos de que por lo menos hay 6 laboratorios que fueron clausurados los últimos 20 días. No por hechos de ahora, sino porque empezaron a ver los expedientes y tomaron la decisión de que no se vuelva a producir un HBL Pharma. Pero nos tenemos que preguntar, ¿cuánto tiempo subsistió el sistema de salud así? Antes de entrar al mundo PAMI, que para mí es un mundo maravilloso para desmenuzar, quiero que hablemos cuando se plantó frente a Moyano y pidió reactivar causas por circuitos de dinero entre empresas y el sindicato. Si hoy una obra social grande quisiera opacar transferencias internas, por ejemplo, ¿no?, ¿por dónde atacaría? ¿Cómo se entra adentro de las cuentas del sindicato para ver si está todo en orden, si no están afanando? Bueno, esa tarea la puede hacer la Superintendencia de Servicios de Salud, sí, ¿no? ¿Lo está haciendo? Lo que hicimos en su momento fue analizarlo. Yo creo que no, porque yo demostré que la obra social de Moyano está quebrada. ¿Me entendés? Es la obra social de camioneros. De camioneros. Cuando vos ves el balance, Moyano tiene capital, el capital neto de la obra social negativo. Esto cualquier contador te dice, eso no puede funcionar porque está quebrado. ¿Qué hace? El sindicato le presta supuestamente a la obra social, algo que no debe ser así, porque los fondos de la obra social son para la obra social, los sindicales son fondos para otro tipo de actividades. Pero como los moyanos marcan todo y se mezcla todo, aparte a tal punto de que las principales empresas proveedoras son de la propia mujer de Moyano. Sí. Y mientras, como te digo, camioneros, la obra social está quebrada, las empresas de la señora de Moyano han ganado fortunas que han invertido en bienes que usufructúan y usan la familia Moyano. Qué suerte, casas, porque nunca les va mal. Autos, lo que busques. No les va mal, nunca, le va bien. Ellos siempre ganan en todos los gobiernos. Pero nadie le pone el cascabel al gato, ¿me entendés? Entonces, cuando yo pido a la Superintendencia
superintendencia, y lo he pedido ahora, he pedido 2 cosas. Primero, los balances. Van y le consultan a Moyano o a Oco, a cualquier otro sindicalista, y te dicen, no le podemos entregar porque la obra social se niega. Porque son secretos los balances de las obras sociales, ¿viste? O sea, vos podés conseguir por ahí la del balance de Molinos, pero no podés conseguir el balance de una prepaga o de una obra social. Ahí ya nosotros creemos que hay que avanzar con leyes para que den transparencia a Hay esto. una anécdota. Y le he pedido las declaraciones juradas de los dirigentes sindicales. No, pero estás pidiendo mucho. No, bueno, pero la Superintendencia de Servicios de Salud la tiene. Y me la ha negado porque dice que la ley no lo permite. ¿En dónde lo dice la ley? Bueno, la ley lo que dice es que son secretas en el sentido de que se guardan, deben presentarla los que manejan las obras sociales, su declaración jurada, y que es guardada en un sobre en la superintendencia. Si la superintendencia lo sabe, pero no te da acceso. Y nosotros les hemos explicado, mire, son fondos públicos. Entonces, porque no es que vos manejan fondos que vos aportás voluntariamente, no, son fondos públicos porque vos estás obligado, es como un impuesto, es un tributo. Pero bueno, no hemos conseguido. Nos han dicho que no, hemos ido incluso por acceso a la información para poder tenerlo, y también el gobierno, también el kirchnerismo desde ya, pero... O sea, siguen las mismas prácticas. Siguen las mismas prácticas. Hablando un poco de obras sociales, ¿está en plano de lo que sucede en IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas? Bueno, ahí hay un mal manejo, ¿no? Y lamentablemente lo paga la gente. Porque... O sea, actualmente los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas no tienen obra social. Es una locura. Exactamente, y el personal aporta para tener su obra social. Lo cual es fantástico. Y muchas veces, al no tener los tratamientos, esto es lo más desesperante, que si vos no tenés el tratamiento en el tiempo adecuado, en el momento justo, tu enfermedad se agrava, y la posibilidad que tenés de sobrevivir, cuando estamos hablando de enfermedades oncológicas y enfermedades graves, es mínima. Entonces, realmente es doloroso, porque sé que hay muchas personas que hoy no están recibiendo esos tratamientos. Y se están muriendo. Exactamente. Y eso es un delito. Me llama la atención el silencio de Petri, pero bueno, estoy tomando mucha agua porque no quiero fumar delante suyo. Bueno, entremos al mundo PAMI. ¿Qué mundo el PAMI? ¿Qué mundo el PAMI? ¿Qué mundo? Usted fue directora y luego ministra de Salud. ¿Qué aprendió en PAMI sobre contratos y sobre precios que el Ministerio de Salud no supo, quisiera copiar? Bueno, nosotros... Vos sabés que yo peleé mucho contra la corrupción, sí. Integré la Comisión de Lavado de Dinero, hice muchas denuncias antes de llegar al PAMI, pero la verdad que la corrupción más dolorosa es la corrupción en salud, porque... Estamos hablando de vidas. Es dinero que se roba y que podría salvar vidas. Yo lo que aprendí en el PAMI fue una cosa sencilla, que la verdad que cuando vos querés cambiar las cosas se pueden hacer fundamentalmente rediscutiendo la forma de contratación del Estado, porque si el Estado contrata siempre de la misma forma, siempre van a ganar los mismos. Porque esto es así, en el PAMI se contrataba para todos los afiliados, entonces obviamente ¿quién ganaba la licitación de prótesis? Y el mismo que ganaba siempre, que en realidad era el que tenía el contacto con los directivos de la obra social, y que juntaban las cabezas de los empresarios que hacían prótesis, ¿no? Lo mismo pasaba en los sanatorios. Era tan nefasto el sistema, que había un señor que tenía asignada la atención de casi 1 millón de personas y no tenía una cama de hospital. ¿Qué iba? Se daba vuelta con el contrato del PAMI y contrataba con centros de salud, y a su vez se quedaba con el 15%. ¿El PAMI tiene solución, sí o no? Yo creo que sí, y se puede administrar bien. ¿Y por qué no lo quieren solucionar a los problemas que tiene PAMI? Porque para solucionar... El PAMI es una obra social grande y por supuesto siempre puede tener quejas, demoras. En todas las provincias están, por ejemplo, todo interventor del PAMI en todo el país han sido noticia por robarle los salarios a los empleados,
afiliados, malversar fondos por designar militantes o familiares. Puede usar políticamente cuando vos agarrás las listas de La Libertad Avanza. Quiero hacer un paréntesis, justo vamos a ese punto. En Corrientes hay un diputado nacional, Lisandro Almirón, que metió a todos los militantes, a todos los familiares en PAMI y ANSES. Bueno, eso es lo que no puede pasar. Si vos usás el PAMI políticamente, primero la gestión va a fracasar, porque el PAMI no es para hacer política. Es para profesionales. Sí, y aparte, mira, nosotros, por ejemplo, para los directores hicimos las 2 únicas que hubo, concursos para llamados para que fuera el director de la provincia. Lo hicimos en la provincia de Tucumán y lo hicimos en otra, espérate, ya me voy a acordar la otra provincia. Y la verdad que fue una experiencia muy buena, porque llegaron profesionales, nadie los conocía, los eligieron en un concurso donde intervinieron los rectores de las universidades de medicina del área, digamos, de la zona cercana, de la región. Y la verdad es que fue algo muy positivo para la institución. Y a mí lo que me parece es que el usar políticamente al PAMI siempre va a traer problemas. ¿Por qué? Porque el tipo que está ahí no está para resolver el problema del afiliado. Está para hacer caja. Para hacer caja, o en el mejor de los casos, si querés, para hacer política. A mí me llama la atención porque lo mismo. Se ha naturalizado que los viejos están muriendo, o sea, y no tienen atención. Después de aportaron toda una vida. Bueno, y acá se ha naturalizado doloroso. Y un gran sector de la política y de la sociedad dice, bueno, es el PAMI. No es el PAMI. No, nosotros demostramos que se puede gestionar bien. Nosotros bajamos los costos de todas las prestaciones. Con esos dineros, ¿qué hicimos? Invertimos en más prestaciones a la gente. Cuando nosotros llegamos, menos de 30.000 personas recibían remedios gratuitos. Cuando nos fuimos, llegó a 2 millones de personas. Esos son datos. Esos son datos, exacto. Nosotros bajamos todos los costos. Iniciamos programas para regularizar todas las prestaciones que no se hicieron. Y yo dejé un fondo anticíclico. ¿Por qué? ¿Qué sería eso? Explique para aquellos que no saben. Porque el PAMI, como depende de el nivel de ingresos, de los impuestos, digamos, depende de los aportes de los trabajadores. Cuando hay épocas de alta desocupación, los fondos del PAMI bajan. Pero vos no le podés decir al jubilado, mire, este mes me entró menos plata, entonces ¿sabe qué? No le voy a cubrir los medicamentos, o no se va a poder hacer el análisis. Vos no podés tener o llevarlos a esa situación desesperante, sino que vos tenés que, como decían mis abuelas, guardar en los buenos momentos para utilizarlos en los malos momentos. Entonces nosotros lo que hicimos es un fondo en los buenos momentos para poder dar prestaciones. Ese fondo tenía, cuando yo me fui de salud, el equivalente a que el PAMI pudiera funcionar durante 3 meses sin que le ingrese dinero. Era mucho dinero que Cristina terminó haciéndolo invertir en bonos del Estado, que por supuesto, un desastre. Nosotros compramos un hospital también. Compramos lo que era el hospital francés, que ahora se llama Milstein, y que cuando vos hablás con los jubilados, tienen muy buena atención aquí en la ciudad de Buenos Aires, y lo administra el PAMI. Yo creo que se pueden hacer cosas. Lo que pasa es que ahora no se... Yo lo escuché a Lugones el otro día, diciendo que va a llamar a licitación de compra de medicamentos que no pasen por las droguerías. Yo digo, pero Lugones, hace 20 años eso se hace en la Argentina. Usted habrá comprado con droguerías, pero la verdad es que el Ministerio de Salud compra, por un lado, a los laboratorios, y por otro lado compra lo que se llama todo el manejo de la entrega del medicamento, que se compra por separado, que te lo dan las empresas que están especializadas, OCA, hay 20.000. No hace falta ir a una droguería. Entonces, cuando vos tenés medicamentos exclusivos, ¿qué estoy hablando? Que hay medicamentos que solamente lo vende un laboratorio porque tiene patentes y porque no hay de 2 o 3 que te puedan venir a ofrecer. ¿Vos para qué vas a ir a una droguería a comprarlo? Anda a comprarlo al laboratorio, claro. Pero se van a las droguerías muchas veces para hacer una triangulación poco clara, en donde por ahí hay también corrupción. Había en la década de los 80, a ver si los más memoriosos saben, había una historieta en la vieja revista Humor, La Clínica del Doctor Cureta. Sí, claro. Inspirada en lo que pasaba en el PAMI, las gerenciadoras. Bueno, no cambió nada de eso, ¿no? Bueno, pero no cambió. Yo creo que sí, cambiaron muchas cosas. Los personajes.
algunos casos sí, en otros se pudo hacer cosas. Nosotros, por ejemplo, eso nunca más volvió. En ese momento, en los 90, había gerenciamiento, es decir, había 70 contratos que eran los que administraban todos los recursos del PAMI. O sea, te vuelvo a decir, venía un tipo que era el que tenía los contactos políticos y se daba, no tenía, en el caso, por ejemplo, de Romano, tenía 1 millón de cápitas. O sea, tenía supuestamente 1 millón de cápitas y en realidad no tenía una cama, no era dueño de ningún tipo de sanatorio. ¿Qué hacía? Se daba vuelta y contrataba, decía, pero el 15 queda acá. ¿Me entendés? Y pues eso bajaría en otro. Nosotros eso lo terminamos y nunca más se pudo rearmar ese sistema nefasto. Quiero una respuesta cortita a esta pregunta. ¿Usted cree que a la mayoría de la sociedad le importa PAMI? Yo creo que le importa a mucha gente, sí, porque hay más de 5 millones de jubilados que lo usan, porque hay muchas familias que sus papás, sus mamás, sus abuelos dependen del PAMI y saben que cuando el PAMI funciona mal, también funciona mal la vida de esa familia. Quiero que entremos a otro punto y ya ahora vamos a hablar de la campaña. La nueva ley de enfermería que no reconoce a los trabajadores como profesionales de la salud. Hace un año aproximadamente la legislatura porteña aprobó un régimen laboral específico para el personal y la norma no contempla las propuestas presentadas para integrar a los enfermeros en la carrera regulada por la ley 6035. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se los denigra tanto al sector de los enfermeros, de las enfermeras? Bueno, porque yo creo que hay una mirada médico-céntrica. ¿Cómo sería eso? Y digamos que creen que solamente los médicos pueden estar a cargo o de áreas o de los propios hospitales. Entonces creo que eso es una mirada antigua, yo te diría muy discriminadora de algunos sectores de la dirección del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros creemos que hay que rediscutir esto e incluso hay que rediscutir un sistema que permita que otras profesiones puedan también dirigir las unidades sanitarias en nuestra ciudad y no ponerle un límite a que solamente puedan ejercer determinadas estructuras que son de algún nivel pero no las más altas. A mí me parece que integrar a la enfermería dentro del sistema es algo que sucede cuando vos vas a cualquier hospital, digamos, vos vas a cualquier hospital de la ciudad. Me atrevo a decir que muchas veces están más los enfermeros que los médicos, sin quitarle mérito al médico, digo. Pero aparte el enfermero, para que todos entendamos, no estamos hablando del idóneo que existía hace 20 años, 30 años en nuestros hospitales, estamos hablando de personas que se han formado, que son técnicos y que son licenciados, o sea, que han estudiado una cantidad de años, que tienen título universitario, tienen una especialización en muchos casos también, como los médicos, ¿no? Y por lo que pasan los enfermeros. Y que pueden llevar adelante esto. Vos sabés que yo hace años que vengo peleando por él, porque Argentina, como en otras partes del mundo, necesita formar enfermeros, porque bueno, como vos decís, es muy duro. Todo lo que tiene que ver con salud, el personal hoy está afrontando un estrés, una situación muchas veces de trabajo no en las mejores condiciones, y lo que pasa es que no hay un incentivo a hacer la carrera. Imagínate, si yo te digo, soy ministro de una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires, y te digo, excluyo a los enfermeros, obviamente ya te sentís que tenés pocas ganas de hacerlo. Entonces, nosotros creemos que hay que formar muchos enfermeros. Argentina necesita, en el mundo hay 2 enfermeros por cada médico, en un promedio, para llevar adelante una atención óptima de salud. En la Argentina la relación es de medio enfermero por cada médico. Entonces es una locura y se necesita formación. En su momento nosotros presentamos un proyecto de ley para la formación de 40.000 enfermeros en la Argentina. Era un programa de varios años, para formarlos en varios años, por supuesto, pero que impactaba fuertemente y positivamente en la salud, no solamente en el sistema hospitalario público, sino también en el sector privado, porque ese enfermero que atiende en el hospital también te atiende en la clínica y es la misma persona. Entonces,
y que se iba a financiar con recursos de todo el sistema, porque ¿qué pasa? Vos sabés que en la Argentina tenemos un Estado federal y una de las competencias de las provincias es la salud. Entonces, muchas veces esa fragmentación no ayuda a formar los recursos o una provincia lo forma, pero la otra no, y termina demandando lo que otra provincia pudo financiar de esa formación. Entonces, esto era integral, se juntaban todo en un mismo fondo, administrados por un tercero, en donde lo único que hacían era pagar las becas de enfermería y formar estos 40.000 en 10 años. Bueno, no pudimos hacerlo, a pesar de tener media sanción. Cuando llegó al Senado, la dirigencia política escuchó a los sindicalistas porque tenían que poner parte de los recursos que reciben. Les sobra. Y les sobra, exactamente. Y bueno, no se pudo hacer. Quiero que hablemos pero muy brevemente de la legislatura porteña. Usted sabe que aquí en el programa nos llegan muchos mensajes de porteños puteando a el gasto de la legislatura porteña. ¿Por qué la legislatura porteña tiene tanto gasto? Mira, la legislatura porteña es una de las legislaturas, yo te diría, creo que la única en el país, que establece un límite presupuestario de gasto. Es decir, nosotros tenemos una asignación que se asigna por presupuesto y que es la que la ley establece, y en este momento está en los porcentajes más bajos desde la creación de la ciudad de Buenos Aires. Entonces le decimos a los porteños que no tienen que estar... No, lo que pasa es que muchas veces toda estructura parece que es un mal gasto. Sin duda creo que seguramente debe haber muchas cosas para corregir. Y ahora ya dentro de poco asume el Pitu Salvatierra. Así que va a haber unos cuadrazos ahí en la legislatura. Bueno, eso es otra cosa, digamos. Contentos los contribuyentes que le van a pagar al Pitu Salvatierra a los asesores. Bueno, habría que preguntarse también cuando se vota qué se decide, ¿no? Porque también las listas sábanas ocultan mucho de esa cuestión. Entonces hemos avanzado porque vamos a tener boleta única de papel, pero creo que tenemos que avanzar también en discutir un sistema electoral que elija a cada dirigente que va a estar representando al vecino. Y después que se hagan cargo. ¿Cómo? Después que la sociedad se haga cargo. Porque si no, después putean mucho y no se hacen cargo de lo que votan. Bueno, eso es la responsabilidad que como ciudadanos tenemos, la de elegir. Y tampoco vale por ahí enojarse y no ir a votar, porque yo les digo que es la peor elección, porque los que no eligen, otros eligen por vos. Y la verdad es que muchas veces ese que elige porque tiene interés, porque se le juega algo, no elige como vos elegirías. Es buena esa respuesta. Candidata a senadora, ¿qué necesita el Senado argentino que hoy no lo tiene o no usted cree que no tiene? Mira, yo creo que los senadores representan a las provincias, representan a las jurisdicciones, y creo que la ciudad de Buenos Aires necesita tener una representación que pueda justamente representar el interés de la ciudad de Buenos Aires y no el interés de Cristina, ¿no? Porque si ¿Cómo es eso? Y claro, vos lo ves a Mariano Recalde, el candidato que vuelve a presentarse por el peronismo, y bueno, cuando vos ves las votaciones, ves que votó en contra, por ejemplo, de ficha limpia. Votó en contra de que la ciudad recibiera los fondos que le corresponden por el traspaso de la policía, y que Alberto Fernández decidió cortar porque Cristina decía que en la ciudad tenía luces hasta creo que el POTUS, ¿no? Que le molestaba a ella. La verdad es que creo que la gente necesita un representante que los escuche y que represente en realidad los intereses de la ciudad, que recupere muchas de las funciones que legítimamente le corresponden por la autonomía a la ciudad de Buenos Aires y que hoy no tiene, y que representarían desde ingresos como posibilidades de establecer políticas públicas, ¿no? Tenés el tema de transporte, el tema de salud, el tema de educación, que podés trabajar de una forma distinta, y creo que esos recursos vendrían muy bien para financiarlos, ¿no? Tenemos el puerto, que nunca ha sido traspasado, y tenemos la justicia, que creo que es muy importante. Hoy, por ejemplo, más allá del acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza de la ciudad de Buenos Aires, seguimos con el tema de los presos en las comisarías, donde hay más de 2.000 policías que en lugar de cuidar a los vecinos de la ciudad, están cuidando a los presos, ¿viste? Y eso es por un capricho que comenzó con la gestión anterior, pero que ahora se extiende. Esa es su cámara, un mensaje para los porteños para que la voten.
Bueno, le pido que nos acompañe. Nosotros estamos tratando de construir una opción que va entre los que gritan, en los que dejan a una parte de la sociedad fuera, porque es discapacitado, porque es viejo, porque es médico, porque es universitario. Nosotros creemos que entre esa opción y la del choreo, que ya conocemos de los K, hay un camino y una forma distinta de construir un espacio que pueda representarlo. Ustedes me conocen, yo no voy a venir a decir acá, creo que mucha gente de la ciudad me conoce, y le pido que me acompañen con su voto a las personas mayores, porque saben que las voy a ir a representar en sus intereses, y básicamente a los vecinos de la ciudad, que saben que tienen mis puertas abiertas para escucharlos, y porque yo tengo las manos limpias, y no muchos pueden decir eso. Graciela Ocaña, muchísimas gracias y mucha suerte en estas elecciones. Y que el Congreso se llene de gente que abogue por las ideas de la coherencia, que defiendan las instituciones, un país más libre, y basta de los mismos de siempre y la corruptela. Simplemente eso, sobre todo a un gran sector de jóvenes que cada vez tienen menos esperanzas y que más están desesperados por el pasaporte para irse a la mierda, lamentablemente. Bueno, eso es penoso, porque tenemos que quedarnos a reconstruir la Argentina, y es posible, porque también hay muchos mensajes que te dicen que nada puede cambiar, y yo creo que sí que se puede cambiar. Hay que comprometerse. Por supuesto. Y no traicionar a los votantes. Así es. Graciela, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Por favor.